Bueno, hoy arrancamos con lo que serían las ondas en medios continuos. Vamos a pensar, vamos a usar como modelito el de una cuerda. ¿Sí? Pueden pensar, si quieren, en una cuerda de una guitarra. De una guitarra, por ejemplo. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Porque tengo el auricular para que no se escuche mucho el Sí, sí, se fondo. escucha bien. Se escucha bien. Bien. Bueno, en vez de usar, un tratamiento que lo podríamos hacer, quizás esto aparezca en la práctica, uno podría hacer lo que venía haciendo, tomando el límite n tendiendo a infinito, ¿está bien? El límite a tendiendo a 0, de manera que la multiplicación n por a sea una constante que es la longitud de la cuerda. ¿Está bien? Y en ese límite uno también tendría que considerar que la masa de cada parte móvil tiende a 0, ¿ok? Pero con la condición de que la masa total de la cuerda, o sea, que la masa eh, por n tiende a un número que sería la masa de la cuerda, si quieren, ¿no? La masa total de la cuerda. Y eso sí se tendría que tender a una cantidad finita que es la masa de la cuerda. Bueno, en vez de hacer ese tratamiento, lo que vamos a hacer es un análisis directamente sobre el sistema en el continuo. ¿Sí? Hacemos un directamente en la cuerda, digamos. Y lo otro, cualquier cosa podría aparecer en la práctica como algún ejercicio teórico y ver que da lo mismo. Entonces, vamos a hacer lo mismo que teníamos cuando planteábamos sistemas discretos. Cuando planteábamos sistemas discretos, lo que hacíamos era mirar el medio, ¿está bien? Y por separado el borde. ¿Está bien? En el medio, que precisamente también es el medio, ¿sí? Uno lo que obtenía antes eran un montón de ecuaciones, ¿está bien? Que era para cada parte móvil, ahora eran ecuaciones diferenciales ordinarias para cada parte móvil. Ahora lo que vamos a tener es una sola ecuación, que esa ecuación vamos a llamar ecuación de ondas. ¿Mm? Esa ecuación de ondas se representaría de una sola vez todas esas ecuaciones que antes teníamos para cada parte móvil. ¿Sí? Las ecuaciones que teníamos antes para cada parte móvil eran ecuaciones ordinarias, diferenciales ordinarias. Esta va a ser una ecuación en derivadas parciales. ¿Ok? Vamos a ver esa deducción, cómo se hace. Vamos a ver también cómo de acá se obtiene la relación de dispersión. ¿Sí? Acá eso se obtenía, ¿se acuerdan? Proponiendo algunas soluciones. Uno proponía solución, ponía las ecuaciones y obtiene una relación de dispersión. Acá va a pasar lo mismo. Va a tener una relación de dispersión.
Y lo mismo que antes, lo que va a suceder con los bordes van a ser determinantes ¿en qué? En la discretización de K. ¿Está bien? O sea, en ese sentido, lo que veníamos haciendo antes va a ayudar como modelo para atacar este problema. Bien, para que quede claro, una cosita que quizás conviene mencionar ahora. Si uno tiene una cuerda, por ejemplo, de una guitarra, en una cuerda de una guitarra uno tiene los extremos fijos, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer ahora es encontrar en esa cuerda de la guitarra los modos. Por ejemplo, el primer modo, que es el más importante, ¿sí? Quizás el segundo modo de oscilación. Estas serían las ondas mecánicas, ¿no? Que se producen en la cuerda de la guitarra. La cuerda de la guitarra tiene una particularidad que es que tiene tiempos de decaimientos muy cortitos. O sea, si uno la deja oscilar libremente, enseguida deja de oscilar. ¿Está bien? Por eso uno necesita constantemente, si quiere producir sonido, ¿sí? A estar impulsándola. Eh, bien. El decaimiento que tiene la cuerda de la guitarra, o sea, el hecho de que tenga un tiempo de decaimiento corto, significa que hay mecanismos de disipación importantes. Hay dos mecanismos de disipación, un mecanismo de disipación que tiene que ver con la fricción, ¿sí? Y otro mecanismo de disipación, que es el que se usa para producir sonido, que es la disipación precisamente por radiación. O sea, lo que produce la guitarra es un cambio en la presión, ¿sí? Del aire en la zona de la cuerda, y eso genera una onda de radiación, que son ondas que vamos a ver después nosotros, que tienen que ver más con ondas viajeras. También ahora nosotros lo que estamos estudiando son ondas estacionarias, en este caso el de la guitarra. Es para no empezar a confundir cosas. Eh, entonces, nosotros tenemos que, ahí fíjense que este mecanismo de disipación es un mecanismo de disipación súper deseado porque es el precisamente que genera la posibilidad de que nosotros hagamos música, ahora que lo tenemos a Enzo. ¿Está bien? Música, sonido. ¿Se entiende? O sea, no estamos analizando el sonido ahora. Nosotros estamos analizando, ¿sí? ¿Cuáles serían las oscilaciones naturales de una cuerda de una guitarra? ¿Está bien? Y vamos a olvidarnos de los mecanismos disipativos que tiene la cuerda y vamos a pensar solamente en la oscilación libre, ¿sí? O nos olvidamos de la parte forzada, si quieren, y la parte de disipación. Y lo pensamos como un sistema en donde, ¿sí? No hay disipación. ¿Se entiende? Este, de este lado está el tipo que está escuchando. ¿M? Y este sería el caso si le gusta lo que está escuchando. ¿Está bien? Entonces, y él, si no le gusta lo que está escuchando, ahí está. ¿Está bien? Bien. Entonces, hagamos eso. En esta parte de la clase lo que estaríamos bien, digamos, si mostramos cómo atacar estos dos problemas. Los dos problemas que tenemos que atacar es lo que sucede en el medio de la cuerda y lo que sucede en los extremos de la cuerda. ¿Ok? Veamos de dónde surge lo que es la ecuación de ondas. Hacemos un análisis a nivel de física 1 de lo que sucede en la cuerda. Uno tiene
digamos, vamos a suponer pequeñas oscilaciones. Para hablar mal y pronto, vamos a decir que las pequeñas, esto está relacionado con que los ángulos que vamos a ver ahora son pequeños. Entonces, supónganse que en una situación particular, o sea, la situación de reposo de la cuerda es esta. En una situación particular, supónganse que la cuerda está así. Tomamos esta parte de la cuerda, que sería nuestro sistema mecánico, o sea, nuestra parte móvil a analizar, y ahí estudiamos, ¿sí? Hacemos un análisis de fuerzas. Una primera fuerza estaría en este sentido, aplicando hacia la derecha, y una fuerza en este sentido, aplicando hacia la izquierda. A esto lo vamos a llamar, si quieren, tensión 2, esto tensión 1, ¿ok? Esa parte de la cuerda va a tener una masa delta M. ¿Mm? Y vamos a suponer que estos ángulos que se forman acá, teta 2 y este que se forma acá, teta 1 son pequeños. ¿Está bien? Teta 1 y teta 2, vamos a decir que son pequeños, esto es decir que es mucho menor que 1. ¿Está bien? Estamos pensando en radianes. ¿Ok? Bueno, entonces hacemos el análisis de la fuerza en la dirección X y en la dirección Y. Vamos a suponer, bueno, hagámoslo. En la dirección X, lo que vamos a tener es que delta M por la aceleración en X va a ser igual a T2 por coseno de teta 2 menos T1 por coseno de teta 1. ¿Mm? Nuestro deseo, o sea, nuestra situación, la situación que vamos a analizar nosotros, son situaciones donde no hay aceleración en la dirección X. ¿Por qué? Porque siempre el mismo tramo de la cuerda se mueve solamente en la dirección vertical. ¿Ok? Entonces, como hipótesis vamos a suponer que esto es igual a 0. ¿Mm? Y como los ángulos son pequeños, lo que se obtiene de acá es que 0 es igual a T2, coseno de 0 es 1, ¿sí? Para un ángulo pequeño, la corrección en coseno de teta es a teta al cuadrado, no a teta, ¿no? Si uno hace el desarrollo de Taylor de coseno de teta es, ¿no? El primer término es un 1, el segundo término es un término que va con teta al cuadrado, el segundo con teta a la cuarta, ¿está bien? Entonces, esto es una muy buena aproximación decir que teta T2 es igual a T1. ¿Sí? Y esto nos permite hablar a esto lo definimos como T, y obviamente coincide con T, o sea, las magnitudes T2 y T1 coinciden con T, que es la tensión de la cuerda en equilibrio. ¿Mm? ¿Estamos? Eso sería, o sea, el análisis de fuerzas en la dirección X es muy útil porque me permite ver que la tensión T2 y T1, cuando usamos pequeñas oscilaciones, es la misma tensión que tenía la cuerda en el equilibrio, más allá de que ahora esté deformada. ¿Está bien? Este, y el análisis en I es delta M, y acá es donde vamos a definir una cosa que se llama función de onda. Primero vamos a definir la función de onda.
Vamos a definir phi de x, t es igual a el desplazamiento vertical, ¿sí?, de la cuerda en x a tiempo t. A eso lo llamamos función de onda nosotros. ¿Está bien? Entonces, eso sería mi mi posición y, pero para la, ¿sí?, para la parte x de la cuerda. Entonces, lo que voy a hacer yo es que esa parte que tiene una masa delta m va a tener una aceleración phi dos puntos x de t, ¿sí? Esa es la derivada con respecto a t nada más. ¿Sí? Es una derivada parcial con respecto a t aplicada dos veces sobre la función de onda. Eso sería la aceleración. ¿Está bien? Y la aceleración va a ser igual a, me fijo ahí en el grafiquito de vuelta, fíjense que ahora lo que yo tengo que tomar son las componentes en i, o sea, tengo que tomar senos. Las tensiones son iguales, T2 es igual a T1, entonces me quedaría T por seno de teta 2 menos seno de teta 1. Ahí estamos bien. Acá lo que voy a hacer es, bueno, uno dice, bueno, ángulos pequeños, como son ángulos pequeños, yo podría decir, bueno, seno de teta es igual a teta. Pero no voy a usar eso, voy a usar algo que me conviene más. Lo que me conviene más es, en vez de usar que seno de teta es parecido cuando ángulo, esto es cierto, digamos, cuando los ángulos son pequeños a teta, vamos a usar que el seno de teta cuando los ángulos son pequeños es parecido a la tangente de teta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque coseno de teta es 1. Entonces, si usamos eso, esta ecuación va a quedar t por tangente de teta 2 menos tangente de teta 1. Y la utilidad de esto es relacionar algo que ustedes saben que es la tangente de teta con la derivada, ¿sí? ¿Sí? Con la pendiente. Entonces, como es la pendiente de esa función, acá lo que estamos haciendo en realidad, t es igual a phi prima, ahí estamos derivando con respecto a la posición x, una sola vez. ¿En qué lugar? Vamos a darle lugares a esto. Si quieren, acá va a ser x1 y acá va a ser x2. Tangente de phi prima en x2, t menos phi prima x1, t. A ¿Por ver, qué no sé. prima? Ahora, sí, tengo mis dudas. Prima es el La de derivada con t. respecto a x. Ah, está, claro, claro. Em, ¿qué pasó ahí en las tangentes? No entendí bien. Tangente, ¿te acordás que la tangente era la pendiente? Sí. Si yo tengo, o sea, imagínate que vos tenés acá la foto, digamos, ¿sí?, de la cuerda a un determinado instante del tiempo. Ujú, ¿Sí? La foto esa es una función de x. ujú. ¿Está bien? O sea, la pendiente ahí en esos lugares x1 y x2 directamente, las pendientes en vez de obtenerlas como tangente del ángulo, la podés obtener directamente como la derivada con respecto a x de esa función en esos lugares. Claro. ¿Ah? Entonces, eso es lo que estamos usando ahí. Bien. Entonces, lo que nos queda es que phi dos puntos evaluado en x de t, ¿sí? El x sería un punto intermedio entre x y 2, si quieren verlo así, entre x1 y x2. Es igual a t sobre
Y acá voy a hacer el truquito. Acá lo que vamos a poner es multiplicar y dividir por x2 menos x1, que es la longitud de ese intervalo. ¿Ok? Entonces hacemos phi' x2, t menos phi' x1, t sobre x2 menos x1. Y acá iría el delta m, que pasó dividiendo. Y acá iría x2 menos x1. ¿Está bien? Esto que está acá es masa sobre longitud, es la densidad de la cuerda. ¿Está bien? Porque esa masa justamente era la masa que había en ese tramo de la cuerda. Entonces, eso es densidad de la cuerda. A esto lo llamamos ρ. ¿Mm? Y esa densidad es la misma aún en el límite donde x2 tiende a x1. Así que lo que vamos a hacer acá es hacer tender x2 a x1. Cuando x2 tiende a x1, ¿sí? x2, x y x1 son la misma cosa. Y esto se convierte en la derivada segunda espacial, ¿no? Porque es un cociente incremental. Evaluado en x. Ahora x, x2 y x1 va a ser lo mismo, ¿no? Es el mismo punto en ese límite. X, t. O sea que lo que nos quedó es que phi dos puntos en x, ahí se supone que ya está todo evaluado en el mismo lugar, menos t sobre ρ por phi prima prima es igual a 0. ¿Está bien? A esta ecuación se le llama ecuación de ondas. A esto que está acá se le llama, por una cosa que después se va a hacer más evidente, velocidad al cuadrado. Es una constante. Y a veces en vez de escribir así la ecuación, se la escribe de esta manera. Phi menos es igual a 0. ¿Está bien? Esta sería la ecuación de ondas como más frecuentemente está en los libros, digamos. Esta notación de dos puntitos y dos primas para indicar derivada temporal y derivada espacial, ¿sí? Es más de física 1. ¿Está bien? El puntito sobre todo. Pero bueno, esta es la notación más matemática. Listo, ahí encontramos. Esto es lo que equivaldría, digamos, fíjese que es una ecuación en derivadas parciales, no es una ecuación diferencial ordinaria. Antes teníamos un montón de ecuaciones ordinarias, ahora tenemos una sola ecuación en derivadas parciales, pero si quieren hacer la analogía con lo que veníamos haciendo antes, esto tendría una analogía con la ecuación que creo que era así. Era m por, eh, habíamos puesto i n es igual a, ¿se acuerdan? Menos k i n menos i n más 1 menos k i n menos i n menos 1. ¿Está bien? En el caso discreto. Y ese n corría desde 1 hasta n menos 1. ¿Está bien? Y dejábamos el 0 y el n para el borde. ¿Está? Entonces, ahí estaría. Estas son muchísimas ecuaciones y acá en el caso n tendiendo a infinito serían infinitas ecuaciones. Ahora se reemplaza todas esas ecuaciones se reemplazan por una sola, que es la ecuación en derivadas parciales esa, y está bien que sea así porque acá, ¿sí? Lo que hace de etiqueta n acá abajo es la x, ¿no? En esta ecuación verde. X sería mi etiqueta, lo que antes era el n. ¿Está bien? Que era el que iba recorriendo las posiciones de las masas. Bien.
O sea, uno podría deducir la ecuación de ondas a partir de esta ecuación haciendo los límites apropiados que yo hablé arriba. Bien, o sea que ya esta parte está. Esta parte de la que íbamos a hablar. ¿Cómo es eso de dijiste que lo vamos a ver después, pero lo de la velocidad. ¿Por qué velocidad al ¿Por qué es cuadrado? velocidad? Primero que todo, fíjate, o sea, bien, llamémoslo velocidad simplemente porque es las unidades, te fijas en las Claro, sí. unidades. Sí, Si sí, te eso fijas en pensaba, las... pero digo. Ahí te das cuenta que tiene unidad de velocidad viendo la ecuación. Ujú, Una forma de darse cuenta que tiene unidad de velocidad es que esto, si querés verlo mal y pronto, esto que está acá, tiene unidad de 1/segundo al cuadrado, porque es una derivada temporal dos veces. ¿Está bien? ujú. Esto que está acá tiene unidades... Sí, me estoy olvidando de la dimensión del mismo phi, ¿no? Si no estoy pensando en las derivadas. Cuando hay una derivada espacial, esto Uno tiene sobre 1 el sobre metro. al cuadrado, Claro. y a este no le queda otra que ser metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, para que te quede la misma unidad a la izquierda. Sí. ¿Está bien? Entonces, por eso es velocidad. Pero por ahora, Ujú. para nosotros, tiene unidad de velocidad. Todavía no estamos dándole sentido físico a esa velocidad, que después va a tener mucho sentido físico. ¿Está bien? Ok. Ok. El... Ahí estaba, ¿no? No, ahí, acá arriba. Bueno, ecuación de ondas. Ahora vamos acá, a la relación de dispersión. La relación de dispersión se obtiene, ¿sí?, de proponer la solución. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora es, proponemos como solución algo muy parecido a lo que veníamos proponiendo antes. Antes proponíamos, ¿se acuerdan? E a la I, K por NA, por E a la I omega T. ¿Mm? Ahora, este NA que está acá, ahora es X, es la posición, ¿sí?, de la parte móvil. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a proponer es E a la I KX. O sea, esta va a ser mi propuesta para phi de X T. Y si uno reemplaza eso sobre la ecuación diferencial, lo que nos queda, fíjese, hay una derivada segunda con respecto al tiempo, me baja menos omega al cuadrado. Hay una derivada segunda con respecto al x, me baja menos k al cuadrado. ¿Sí? Y después simplifico la función de onda misma, porque está igualado a 0 del otro lado. Entonces lo que me queda es que omega al cuadrado menos b al cuadrado por k al cuadrado es igual a 0. Y de acá lo que obtenemos es la siguiente relación. ¿Mm? O lo podemos poner más rebuscadamente. ¿Sí? Si uno... Pero la idea siempre es pensar que los K y los omega son positivos y después del momento de que tenga que ser negativo le ponemos explícitamente el signo negativo, ¿está bien? Pero bueno, la relación de dispersión, vamos a quedarnos con esta que es más sencilla. Esta es la relación de dispersión. De dispersión. ¿Mm? Lo que me dice que omega y K son lineales. Y el factor de proporcionalidad es la velocidad esa que habíamos definido. ¿Mm? A esa velocidad se le da el nombre de velocidad de fase. Después vamos a ver bien por qué. Pero es una velocidad. En el caso de la cuerda, esa velocidad es la raíz de la tensión sobre la densidad de la cuerda. ¿Mm?
Esa sería la relación de dispersión. Esto que está acá. Bien. Obviamente, igual que antes, todavía no encontramos los modos normales. Para encontrar los modos normales, uno tiene que preguntarse cuáles son los K permitidos. ¿Mm? Bueno, y entonces ahí hacemos el análisis sobre el borde. ¿Mm? Ahora lo que vamos a hacer es un análisis más o menos general sobre el borde, pero antes, porque me olvidé decirles algo, chicos, que es más o menos importante. Lo importante es que acá estamos analizando lo que habíamos llamado medios homogéneos, ¿no? O sea que en los medios homogéneos se acuerdan que las soluciones eran armónicas tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, eso es importante porque el análisis se hace sencillo. ¿Está? Acá la palabra clave es armónicas. ¿Mm? Las soluciones, ¿no? Tanto en el espacio como en el tiempo. O sea, así como que si uno ve la película de una parte móvil, eso se mueve de forma armónica en el tiempo. Y si uno le saca una foto en el espacio, ¿sí? Uno tiene una solución también armónica. ¿Está bien? Porque está descrita con senos y cosenos. ¿Está bien? Pensando en ¿cómo se llama? En los modos normales, en las oscilaciones naturales del sistema. ¿Sí? Cuando uno está en una oscilación natural del sistema, en el tiempo esa solución va a ser armónica y en el espacio también. ¿Mm? Eh, bueno, ¿cuál es el tema ahora? Que todavía no sabemos, con toda la información que sacamos, no sabemos cuáles son esas oscilaciones armónicas. Para eso tenemos que primero saber cuáles son los K, ¿sí? O sea, las oscilaciones armónicas espaciales, para que después con la relación de dispersión sepamos cuáles son las oscilaciones temporales. ¿Está bien? O sea, primero, si yo identifico ya un K, yo puedo usar ese K en la relación de dispersión y ya puedo identificar el omega. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para analizar el borde? Acá les voy a presentar un sistemita. En el borde vamos a hacer una situación bastante general, que es, bueno, pensemos en el borde izquierdo si quieren. Lo mismo hay que hacer para el borde derecho. Eh, y usemos este sistemita. Pensemos que en el borde izquierdo, a la izquierda del borde izquierdo hay más cosas. Puede ser que haya otra cuerda, puede ser que no haya nada. ¿Está bien? Para analizar la situación más general y ustedes puedan entrarle bien a los ejercicios, ¿sí? Pensemos que tenemos el sistemita, acá tenemos en el borde vamos a poner un anillo, ¿ok? El anillo perdón, la masa de ese anillo va a ser una masa M, o M sub A. Tenemos una barra que mantiene la posición X de ese anillo, la fuerza, ¿está bien? ¿Eso para qué me sirve esa barra? Esa barra, bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la cuerda tiene una tensión T, que es la tensión de equilibrio? ¿Está bien? Entonces, del otro lado, si no hay nada y si hay una cuerda, o haya lo que haya, supónganse que, por ejemplo, hay otra cuerda, ¿sí? De tensión externa, digamos, ¿no? El anillo, o sea, la barra esa vertical lo que me va a permitir, esa barra es una barra sin fricción, lo que me va a permitir es mantener la posición X del anillo. ¿Está bien? Porque si no existiera esa barra, el anillo se me va para un lado o para el otro.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, la forma más general quizás de entrarle a una condición de contorno en el borde es plantear la ecuación de Newton para el anillo, pero de esta forma. ¿Mm? O sea, quiero ver la condición de borde, la forma más general de enganchar la condición de borde en el extremo izquierdo sería plantear la ecuación de Newton. ¿Sí? Si quieren, tanto en X como en Y, en X simplemente lo que me va a surgir es que al ser no iguales las tensiones, va a haber una fuerza extra de vínculo, ¿no? Que me anula el exceso de tensión de un lado y del otro. ¿Sí? El anillo va a estar pegado en la barra de un lado o del otro, ¿sí? Pero eso sería lo único que ocurriría en X y no sería interesante. Es como desde el punto de vista de la mecánica, ¿no? Que estamos estudiando, es que el vínculo lo único que hace acá es cancelar una dirección de movimiento. ¿Está bien? Bien, pero igual lo ponemos. En X tendríamos que la masa por la aceleración en X es igual a la tensión menos la tensión externa. ¿Está bien? Y acá la aceleración en X, por el mismo sistema, perdón, y acá sería la fuerza de vínculo, más una fuerza de vínculo. ¿Está bien? Y acá lo que tendríamos es, por cómo es el mismo sistema, es la que aceleración en X es igual a cero. Por lo tanto, la fuerza de vínculo va a ser igual a la tensión externa menos T. ¿Está bien? Esta ecuación no importa. Es importante. No es importante para obtener datos del borde, pero sí es importante para entender completamente el problema, ¿no? En I, en I, que esa sería la ecuación importante, tendríamos la masa por la aceleración, ¿sí? En ese lugar. La aceleración en ese lugar, si estamos en el borde izquierdo, acá el X vale igual a cero, ¿no? ¿Ok? En el borde izquierdo, el X es igual a cero. Ok, estoy poniendo ahí el borde izquierdo, nada más que por convención. Entonces, la aceleración del anillo S va a ser masa por la derivada segunda de mi función de onda evaluada en X igual a cero a tiempo T. ¿Se entiende? Ojo con estas cosas. Siempre cuando uno evalúa algo que es una derivada espacial o temporal, primero hace la derivada y después evalúa, ¿no? Acá lo que estoy diciendo es, primero hago la derivada segunda de la función de onda y después evalúo el 0 y t. ¿Está bien? Eso va a ser igual a... Bueno, y acá podemos poner el caso un poquitito más general. Sería una t para allá, si quieren, y una tensión externa para acá, cuando salió de la posición de equilibrio. Eso va a ser igual a lo mismo, ¿no? O sea, si acá yo podría pensar en un teta del lado de la derecha y un teta del lado de la izquierda, algo del mismo análisis que antes. Y eso sería igual a t por seno de teta d menos t, perdón, ahí sería t y esta sería tensión externa, seno de teta izquierda. Tenemos teta derecha y teta izquierda. Entra la fuerza de vínculo en la ecuación para I. No, no. ¿Por qué?
porque solo lo mantiene en X. Ah, Sí. Y desde el punto de vista más físico, más, ¿cuál sería la respuesta? Porque no hay fricción. porque no tenía fijado esto. Sí, O sea, la fricción se va a dar, si da fricción, ahí sí vamos a tener fuerza en la dirección, ¿no? Del claro. movimiento. Bueno, ahora hacemos el mismo truquito que antes. Esto es la tangente, esto es la tangente, y esto es básicamente la derivada primera, ¿sí? Pero fíjense que esto sería la derivada primera en la parte de la derecha, o sea, sería una derivada evaluada en cero más, ¿no? ¿Está bien? Y esto sería en todo caso una derivada evaluada en cero menos. Así que la ecuación que me va a quedar es masa, phi 2 puntos, 0, t, igual a tensión T, que es la tensión de la cuerda, por eh, phi prima en 0 más, t, menos tensión externa por seno de... No, seno no. Por phi prima en cero menos t. Esta sería la ecuación que hay que entender bien para analizar todas las posibilidades que vamos a tener en el caso de la cuerda, pero el análisis es análogo en otros sistemas, ¿sí? Para analizar bien la condición de borde. ¿Ok? Vamos a poner algunos casos particulares, eh, pero bueno, esta sería la ecuación de base. Esta sería la masa del anillo, obviamente. Si del Y ahí otro lado no estaría, hay una. Digo, si del otro lado no hay una cuerda, sería cero el término ese. claro, claro. Entonces, voy a poner ejemplos. 1. O sea, a la izquierda no hay nada. La tensión externa es cero. ¿Está bien? A la izquierda no hay nada. ¿Mm? Y vamos a poner también que la masa del anillo es infinita. ¿Mm? Si a la izquierda no hay nada y la masa del anillo es infinita, lo que vamos a tener es que la derivada segunda va a ser igual a cero. ¿Está bien? Porque pasa dividiendo, si quieren, la masa del anillo. ¿Sí? Y acá teníamos el mismo análisis. O sea, si uno elige las condiciones iniciales apropiadas, ¿sí? El phi va a ser igual a cero, y a eso se le llama extremo fijo. ¿Ok? Bien. 2. Tensión es igual a cero, o sea que del lado izquierdo no hay nada. Y la masa del anillo, el otro caso, que sería el cero. ¿Sí? Masa A igual a cero. ¿Ok? Entonces fíjense la ecuación cómo me queda. Del lado izquierdo me queda cero, del lado derecho solamente hay un término. ¿Sí? El T es diferente de cero porque es la tensión de la cuerda. ¿Sí? La cuerda está tensionada, siempre la cuerda tiene que estar tensionada, si no todo esto no funciona. Entonces, lo que me va a quedar es que la derivada espacial evaluada en cero más, o sea, en cero, ¿está bien? Pero como no está definido, como no hay nada a la izquierda, ¿sí? Es una derivada, que se llama direccional, ¿no? No, una derivada, bueno, tenía un nombre cuando se derivaba, se hacía la derivada de un lado, nada más. Laterales, creo que era. Lateral. Esto va a ser igual a cero. ¿Está bien? Fíjense bien la diferencia ahora, ¿no? Extremo fijo, phi es igual a cero. Extremo libre,
el hecho de que el anillo ese no tenga masa hace que siempre la pendiente de la cuerda, ¿sí?, en ese lugar sea cero. No la posición, sino la pendiente. ¿Ok? O sea que, fíjense, si le sacamos una foto a la cuerda en un instante del tiempo, la foto va a tener esta facha. ¿Mm? Si le sacamos en otro instante del tiempo, bueno, si acá hay una onda, estamos justo en un modo normal, va a ser este. Si le sacamos en otro instante del tiempo, va a ser esto. ¿Está bien? Acá lo importante es la tangente es cero en ese lugar. ¿Mm? 2, 3. Supónganse que la tensión externa es igual a T. ¿Ok? O sea, hay dos cuerdas que están tensionadas, o sea, ese anillo separa dos cuerdas, están tensionadas, las dos tienen la misma tensión, no necesariamente la misma densidad de masa, ¿no? Pueden ser cuerdas diferentes en el sentido de que uno tiene una mayor densidad y otra menor densidad. Que sean la misma tensión significa que no hay una fuerza de vínculo sobre el anillo que sea necesaria. Masa del anillo, phi dos puntos, en ese lugar, igual a tensión phi prima de 0 más, coma t, menos phi prima de 0 menos, coma t. ¿Está bien? ¿Para qué me metí con esto? Bien. Bueno, esta sería la condición. Fíjense que no necesariamente, o sea, para que las derivadas laterales, estas que aparecen a la derecha, ¿sí?, sean iguales, uno necesita que del otro lado la aceleración o la masa sea igual a cero. ¿Está bien? Pero lo que no vengo diciendo es que en todas estas situaciones también hay que usar como condición, o sea, no, ahora tendría que usar como condición también, porque hay una cuerda del otro lado, es que la función es continua. ¿Está bien? O sea que acá yo tendría que agregar que phi de 0 más en t es igual a phi de 0 menos en t, ¿no? Porque es continua. ¿Por qué es continua? Porque la cuerda está unida con el anillo. ¿Está bien? O sea que darían estas dos ecuaciones. Y habría que usarla de alguna buena manera para que eh, bueno, hay un ejercicio que tiene que ver con esto, así que no voy a hablar un poquitito. Sí, nada más que no está, el lugar donde se unen las dos cuerdas no está en el x igual a 0, sino está en x igual a l sobre 2 o en algún lugar de esos. Pero el razonamiento es el mismo. ¿Está bien? Este, bien. Bueno, y después podemos seguir, digamos, agregando más casos. Eh, Obviamente, fíjense que acá va a haber un quiebre. Si bien la función es continua, va a haber un quiebre. ¿Sí? Si hay una masa del anillo diferente de cero, uno lo que va a tener en esa zona quizás es un quiebre, digamos. Puede venir la onda así y después acá salir así. ¿Está bien? Y cuando la masa es igual a cero, la derivada sí se hace continua, porque si esto es igual a cero,
todo esto va a ser igual a cero. ¿Está bien? Y la derivada se hace continua. ¿Ok? Pero cuando la masa del anillo es diferente de cero, la derivada no tiene por qué ser continua. Sí la función. ¿Ok? Déjalo así. Bueno, ahora, o sea, esto ya estaría. O sea, bueno, no estaría nada, porque bueno, uno tendría que ir a cada caso particular y ver cómo se discretizan los K. ¿Mm? Eh, pero antes, ¿sí? O sea, lo que vimos es formalmente cuáles son las ecuaciones que yo tengo que usar para discretizar los K, pero todavía no lo discretizamos. Eh, lo que sí habría que decir es, primero, cómo usamos esas ecuaciones. O sea, bueno, las ecuaciones las uso con las soluciones que yo propuse. Por ejemplo, veamos el caso más sencillo. El caso más sencillo es extremos fijos en x igual a 0 y x igual a l. ¿Mm? Y el sistema es completamente homogéneo entre 0 y L, o sea que ahí adentro vale la ecuación de ondas tranquilamente. La ecuación de ondas no vale en los bordes. ¿Mm? Eso tienen que tenerlo claro. ¿Sí? No vale en los bordes porque precisamente cuando obtuvimos la ecuación de ondas analizamos el medio. ¿Está bien? En el borde no vale porque el borde está descompensado en la ecuación de ondas. Así no, o sea, para obtener la ecuación de onda usábamos, ¿sí? Que estábamos en el medio de la cuerda. En el medio de la cuerda es en el interior, ¿no? Del sistema, no necesariamente en la mitad. ¿Sí? Por ahí. Bien, entonces, la primera sensación que uno tiene acá es lo mismo que pasó con los sistemas discretos. Es decir, bueno, mi solución era e a la i kx, e a la i omega t. Si yo lo evalúo en x igual a 0, esto me tiene que dar 0. ¿Está bien? Esa era mi cuestión. ¿Cuál es el problema? Es que si yo hago eso y evalúo en x igual a 0, acuérdense, esto me va a dar, la exponencial esta me va a dar 1, entonces me queda e a la i omega t igual a 0, y la i a la i omega t nunca va a ser 0. ¿Está bien? Es diferente de 0 siempre. ¿Mm? Entonces, uno podría decir que acá tenemos una contradicción con todo lo que hicimos, y lo que les digo yo de vuelta, no hay problema, te relajás, ¿ok? Y lo que hay que usar en realidad son, o sea, la solución con ese K y ese omega en realidad es una combinación de cuatro soluciones que combina todos los signos posibles, porque la relación de dispersión es una relación cuadrática, ¿se acuerdan? Cuadrática en el sentido de módulos. ¿Está bien? O sea que e a la i kx por e a la i omega t va a ser solución, también lo va a ser e a la menos i kx e a la i omega t, también lo va a ser e a la i kx por e a la menos i omega t, y también lo va a hacer e a la menos i kx, e a la menos i omega t. Todo eso va a ser solución, o sea que la forma más general de expresar una solución con ese omega y ese k es una combinación lineal de esto, que son todos términos súper linealmente independientes. ¿Está bien? C más D. Ahí sí, lo evalúo todo eso en, em, en x igual a 0, y eso me tiene que dar 0. ¿Está bien? Esta es una postura. En realidad, ¿se acuerdan que al final de la cuenta hay que tomar parte real? ¿Sí? Pero yo acá podría tomar parte real e igualarlo a 0. Y otra cosa que también uno puede hacer es imponer que esto en realidad es igual a 0 más i0. ¿Está bien? Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Está bien? Pero si yo exijo eso, también lo voy a cumplir, que cuando tome la parte real eso va a ser 0.
¿Está bien? Esta es quizás la forma más rebuscada de resolver el problema. Pero sirve para entender un poquitito que no hay contradicción, digamos, con trabajar con complejos. ¿Mm? Si uno exige que esto sea igual a cero, ¿sí? Para x igual a cero, fíjense que lo que queda es, quedaría a por e a la, vamos a hacer, acá estoy pidiendo extremo fijo en el extremo izquierdo, ¿no? Acá tendríamos a más b por e a la i omega t, más c más d por e a la menos i omega t. Eso sería igual a cero. Estas funciones son linealmente independientes, ¿sí? Y si una combinación lineal de funciones que son linealmente independientes es igual a cero, automáticamente los coeficientes se hacen cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, b es igual a menos a y c es igual a menos d. Al revés, d es igual a menos. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? O sea, ya automáticamente la condición de borde se cumple, ¿sí? Si hago eso. Y fíjense que si hago eso, lo que me va a quedar es que acá me va a quedar menos a, acá va a quedar menos c, entonces va a quedar una resta de las exponenciales espaciales, e a la i kx menos e a la menos i kx. ¿Se acuerdan que eso es el seno? ¿Sí? De kx. Entonces, la solución, entonces, x, o sea que la función extremo fijo sea igual a cero en x igual a cero, implica que la solución va a ser de este tipo. A por 2i seno de kx por e a la i omega t más b, c en realidad, c por 2i seno de kx por e a la menos i omega t. ¿Sí? O sea que esta sería mi solución phi de x de t, que cumple con la condición de extremo fijo a la izquierda. ¿Se entendió de dónde salió esto, no? Esto que está acá es simplemente e a la i kx menos e a la menos i kx. ¿Mm? Ah, sí, por las definiciones de seno ¿Ok? hiperbólicos complejos. Sí. Perfecto. Créanme, si no me creen, después cuando lo ven tranqui, van a ver que sale de ahí. Bien, yo puedo redefinir los coeficientes, así que acá no hay problema con el 2i, yo lo puedo borrar. ¿Está bien? Porque el a es un coeficiente, simplemente lo redefino. A ver, vamos a otro problema. Lo saco el 2i. Es más, al c lo podría llamar b ahora. ¿Está bien? Entonces me queda que a por seno, o sea, lo puedo simplificar en esto. Me queda que seno de kx, lo saco de factor común y me queda a por e a la i omega t más b por e a la menos i omega t. ¿Sí? Y acá voy a pedir que se cumpla la condición en el otro extremo, en x igual a l, que eso sea igual a cero. ¿Está bien? Acá puedo decir. eh, Pido ahora que el phi
C igual a 0 en X igual a L. Si yo pido, bueno, eso es lo que me quedó del phi, lo que me sobrevivió del phi es eso que está, pero bueno, le pido ahora que en X igual a L sea igual a 0. Entonces lo que me va a quedar es que seno de KL por A, E a la I omega T más B, E a la menos I omega T, sea igual a 0. ¿Ok? Luego el producto de dos números tiene C igual a 0. Ahora, pensemos. Si este fuese igual a 0, ¿sí? El razonamiento de la función linealmente independiente me sirve ahora. Automáticamente A y B se hacen 0. Automáticamente A y B se hacen 0. Entonces obtenemos como solución la solución trivial, ¿no? Todo 0. Trivial, entonces no me sirve. ¿Está bien? Dejaría de tener sentido la solución, ¿no? Pues se hace 0 automáticamente todo. O sea, ¿sí? Y 0 es la solución de cualquier ecuación homogénea, digamos, así que no tiene sentido. Así que lo que yo tengo que hacer 0 es el seno. O sea, entonces, el seno de KL es igual a 0. Y ahí es donde, ven, se discretizan los valores del K, que es lo que yo quería hacer. Entonces, K por L es igual, el argumento del seno se hace 0 cuando es un múltiplo de pi, ¿no? NP. Entonces, cuando Kn es igual a pi sobre L por N, ahí es como yo obtuve la discretización de los K. Y ahora el N va a correr hasta infinito porque hay infinito grado de libertad, no voy a tener problema con eso. Antes cuando teníamos un sistema finito, ¿sí? había un partir, a partir de un valor de N, las soluciones se repetían. Esperemos que eso se pueda ver en la práctica, si no lo vemos el jueves. ¿Se entendió? Bueno, fíjense que de la discretización, o sea, del análisis de la condición del borde, o sea, del borde, en realidad uno tiene más información porque tiene cómo se discretizan los K y además qué forma tienen las soluciones. ¿Sí? La forma que tienen las soluciones es la que aparece acá. Es seno de kx, o sea, tienen forma de seno, básicamente, ¿no? Y tienen una parte temporal que es, esto es sin tomar parte real todavía, a la i omega t más b e a la menos i omega t. No tomé parte real, todavía no tomé parte real. ¿Mm? O sea, eso sale del análisis de lo que sucede en el borde. Y eso es una constante en todos los problemas, nada más que la discretización se va a dar de formas diferentes. ¿Mm? Bueno, dejo de grabar y tomamos un descansito.